Bueno, sean bienvenidos a esta clase. Vamos a ver ahora lo que es el módulo 7, que es de HCP versión 4. Y bueno, retomando lo que es la clase de redes 2, espero que podamos interactuar por medio de estas presentaciones y que sean de su agrado. Bueno, tenemos los objetivos, explicar qué es el DHCP versión 4 y su configuración en entornos chicos y medianos. Configuración del DHCP versión 4 server dentro de un router, y así como configurar el DHCP como cliente en las mismas interfaces de un router. Conceptos. ¿Qué es DHCP? Bueno, o cuál es la intención del DHCP. Bueno, la intención es asignar información de configuración de red de forma dinámica. Es una herramienta útil y ahorra tiempo a los administradores de red. Asigna de manera dinámica o arrenda lo que es una dirección IPv4 de conjunto de direcciones. Se puede configurar en un router Cisco para proporcionar servicios de DHCP versión 4. Los administradores configuran los servidores de DHCP versión 4 de modo que caduquen los arrendamientos. Entonces el cliente debe solicitar otra dirección, aunque generalmente se le vuelve a asignar la misma. ¿Qué es el DHCP? Bueno, la intención principal es cuando entramos en un entorno de red, no tenemos una dirección IP asignada. Entonces la PC o el servidor o un router tiene un pequeño programa que se llama cliente de DHCP. Este cliente de DHCP lo que va a hacer es mandar una solicitud en búsqueda de un servidor de DHCP. ¿Cómo lo hace? Utilizando la herramienta o el broadcast. Hace una difusión en la búsqueda. Oigan, les pregunta, ¿hay algún servidor de DHCP aquí presente? Y bueno, vamos a ver eso. Tenemos dos partes. Tenemos el servidor de DHCP por el lado izquierdo y tenemos del lado derecho el cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero hace una difusión mandando un paquete que se conoce como DHCP Discover. Esto es, deseo solicitar una dirección, obviamente una dirección IP. El servidor lanza una unidifusión o un unicast también con un paquete que se llama DHCP Offer. Lo que dice, soy el servidor de DHCP, se presenta ante el cliente y dice, puedo ofrecerte esta dirección. El cliente envía un paquete diciéndole en unidifusión igual, que se llama DHCP Request, acepto la oferta de la dirección IP. Y por último, el servidor envía el paquete con las configuraciones para el cliente. Esto se hace mediante un paquete de DHCP PACK. Aquí es donde se hace el acuse de recibo de la aceptación de la IP y de los parámetros que conllevan esto, ¿no? ¿Cómo se realiza la renovación? Una vez, normalmente los DHCPs tienen un tiempo configurado por el administrador. ¿A qué se refiere un tiempo configurado con el administrador? Yo otorgo una dirección IP por un tiempo determinado. El tiempo determinado puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo recomiendo para entornos de redes cableadas que sea arriba de las 8 horas, y para redes inalámbricas pues que sea alrededor de 2 o 4 horas aproximadamente, dependiendo cuánto tiempo va a pasar. Bueno, una vez que caduca este tiempo que tú le das como administrador, lo que va a ocurrir es que se le requiere una renovación. Vamos a pensar, mi cliente ya tuvo la dirección IP durante 4 horas y 4 horas era lo que estaba configurado, el tiempo configurado por el servidor para esta dirección IP, para que él tuviera esta dirección IP. Entonces el cliente dice, oye, pues quiero renovar mi dirección IP. Entonces el servidor le responde diciéndole, se hace acuse de recibo de la solicitud. Esto es una cosa muy normal.
Una vez que caduca la dirección IP, lo que ocurre es que si ya no está el cliente activo, o sea, si el cliente ya no hace la renovación y caducó la dirección IP, lo que ocurre es que el servidor regresa esa dirección IP al pool de direcciones que tenía para arrendar. Esto es algo que puede generar en algunas ocasiones problemas si yo no tengo un control de un tiempo aproximado de arrendamiento, ya que al devolver la dirección al pool de direcciones, el servidor la va a poder asignar en otro momento. Y pues obviamente ya no va a estar disponible cuando regrese el usuario, por lo cual el usuario o el cliente va a tener asignada una dirección. Entonces estas direcciones están en continua rotación. Como administrador, eso es bueno, es malo. Es bueno porque optimiza mi pool de direcciones. El pool es un conjunto de direcciones y hace que yo pueda atender a más usuarios eh, otorgándoles diferentes direcciones. O sea, se caducó una dirección, se regresa al pool. Una vez que llega otro cliente, pues yo otorgo esa dirección. Eso es una ventaja. La desventaja sería que desgraciadamente si tengo clientes muy constantes, pues no sueltan las direcciones. Y al no soltar las direcciones puede ocurrir que se saturen o que el servidor intente dar una, una dirección que ya está concesionada dentro de la red, para lo cual va a ocurrir un error que el mismo servidor va a detectar. Este error normalmente es conocido como bad address. Entonces detecta que quiere asignar una dirección que ya está en uso y lo que va a ocurrir es que él mismo se da cuenta que pues no hay una duplicidad y le otorga otra dirección IP. Son ventajas, desventajas de este show de los DHCPs. El paquete de DHCP, esta es su constitución, cómo está hecho un paquete, si lo viéramos en bytes. Tiene un código, tiene un tipo de hardware, tiene una longitud de hardware, tiene los saltos, identificadores, segundos, indicadores, dirección IP del cliente, dirección IP, su dirección IP, la dirección IP del servidor que la asigna, una dirección de gateway, la dirección de hardware del cliente, el nombre del servidor que te está otorgando la dirección, el nombre del arranque y opciones de DHCP que pueden ser variables. ¿A qué se refiere con que pueden ser variables? Hay un conjunto de direcciones IP, de opciones que el DHCP puede servir y que son necesarias a veces hablando de lo que es la VoIP, con ciertas configuraciones que se les manda vía el servidor de DHCP a los dispositivos, en este caso pues teléfonos principalmente. Esto es cómo funciona el mensaje de Discover, el Offered. Aquí por ejemplo el cliente de DHCP envía una difusión a un paquete Discover en búsqueda del servidor de DHCP, se encuentra en el mismo segmento y acepta la solicitud. El servidor advierte que el campo GitAdd está en blanco, de manera que el cliente está en el mismo segmento. El servidor también observa la dirección de hardware del cliente en el paquete de la solicitud. Aquí el servidor ya le envía, el servidor de DHCP recoge la dirección IP del grupo disponible para ese segmento, además de otros parámetros globales del segmento. El servidor de DHCP los coloca en los campos correspondientes del paquete de DHCP y a continuación el servidor de DHCP usa la dirección de hardware a fin de armar una trama adecuada para devolver el paquete. ¿Cómo configuramos un servidor de DHCP de una forma básica? Bueno, un router Cisco que ejecuta el sistema operativo de Cisco, que es el iOS, puede configurarse para que actúe como servidor de DHCP versión 4
para configurar pues obviamente los servicios de DHCP. Número 1, hay que excluir el conjunto de direcciones. Bueno, cada servidor de DHCP tiene sus formas de configuración y algunos son más amigables. Puede haber de portal, pueden haber de software, donde hay una aplicación que se tiene que configurar, pero bueno, las configuraciones normalmente se pueden implementar en cualquier tipo de servidor de DHCP. ¿Sí? ¿Por qué me dice que la primera es excluir un conjunto de direcciones? Bueno, puede resultar que yo tengo un conjunto de direcciones. Ejemplo, tengo una red que es la 192.168.10.0 de 24 bits. Esta red normalmente va a tener 256 direcciones IPs posibles. Debemos descartar la primera y la última. ¿Por qué? Porque la primera se utiliza para identificar a la red, que sería la 10.0, y la última identifica al broadcast, que es una dirección que se utiliza para poder enviar información a todos los clientes. Bueno, cuando yo tengo un segmento de red de este tipo, puede decir que el DHCP puede asignar desde la 1 hasta la 254. Pero resulta que dentro de mi segmento de red hay direcciones IP que no quiero que asigne. ¿Por qué? El servidor de Cisco, el servidor de DHCP de Cisco, por defecto empieza a asignar a partir de la dirección 1. Entonces, si yo le doy el segmento abierto, él va a intentar asignar la IP 10.1, la 10.2, la 10.3, la 10.4, la 10.5. Esto puede y no ser un problema. No es un problema si yo no tengo utilizada la 10.1, la 2, la 3, la 4, la 5, pero normalmente los sysadmin tienen servidores y recordemos que los servidores no deben de tener una dirección IP dinámica, deben de tener una dirección IP estática. Y vamos a pensar que yo tengo un servidor de Active Directory en la 10.2, un servidor de impresión en la 10.5, un servidor de archivos en la 10.9. Entonces, tengo un conjunto de servidores. Si yo le digo no hago exclusión de esas IPs que están usando los servidores, lo que va a pasar es que el servidor de DHCP va a intentar alquilar, se le dice, o arrendar esas direcciones, ocurriendo un problema. Un problema, ¿por qué? Porque al querer alquilar una IP que ya está ocupada, pues va a darme un error. Ese error va a ser un BAT address dentro de Cisco y de cualquier DHCP. ¿Por qué? Porque hay una duplicidad de. Entonces, para evitar este tipo de problemas es que el primer paso es excluir las direcciones IP que yo tengo ya asignadas o que puedo asignar. ¿Qué quiere decir esto de que puedo asignar? Bueno, como sysadmin, como administrador de sistemas, yo puedo tener un conjunto de direcciones IP que no quiero que nadie, que el DHCP asigne y que nadie agarre porque las tengo reservadas simplemente para servicios o de la red o servidores que yo quiera montar. Entonces, pues yo en este caso, pues voy a eliminar lo que es del 1 al 9. Quiero con la primera línea le estoy diciendo, esta primera línea le estoy diciendo al servidor de DHCP que no puede asignar el conjunto de direcciones del 1 al 9 y tampoco puede asignar la dirección IP 10.254. ¿Por qué no puede asignar la 10.254? Bueno, porque normalmente esa dirección yo es la que utilizo para el gateway de la red. Entonces no quiero que utilice esta dirección o que intente asignarla o arrendarla. El segundo paso va a ser configurar el nombre del conjunto. Puede ser cualquiera. El modo de configuración, yo para poner o levantar el servidor DHCP, tengo que escribir IP DHCP pool y darle un nombre.
Este nombre, ¿cuál puede ser? Bueno, el nombre puede ser cualquiera que yo quiera. ¿Sí? Simplemente hay ciertas reglas. No puede comenzar por un número y no puede tener espacios. Principalmente esas son las reglas para un nombre. Y yo le agregaría que realmente sea descriptivo de a quién o al grupo al que le está asignando este servidor de DHCP. ¿A qué se refiere con esa de descriptivo? Bueno, me refiero a decirle, bueno, este es para la red de mercadotecnia, este es para el administrativo, este es para recursos humanos, que sea descriptivo en esa parte. Una vez que declaramos esto, vamos a entrar al modo de configuración. Este modo que aparece aquí, se fijan, aquí cambió de config a config de DHCP. Bueno, esto es porque con este comando entramos en la consola de configuración del servidor de DHCP. En esto ya tenemos que declarar ciertos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros más comunes? La red a la que va a servir las direcciones IP. En este caso se utiliza la palabra network. Y luego 192.168.10.0, porque este es el identificador de la red. Y la máscara de este identificador de la red. Sí, esto me asume que es una máscara de 24 bits, por lo cual tiene una posibilidad de alquilar un máximo de 254 direcciones a partir de la 1. Ya no va a asignar la 1, ¿por qué? Porque en esta parte de arriba ya le dije que excluyera la dirección de la 1 a la 9. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este DHCP con esta configuración? Bueno, pues lo que va a hacer es alquilar direcciones a partir de la 10. El default router es la información que quiero que le mande al cliente dentro del parámetro de gateway o de puerta de enlace. Entonces, cuando yo le voy a alquilar una dirección IP de mi red local a un cliente, no solamente le entrego la dirección IP, le entrego la máscara de la red y le entrego en este caso la puerta de salida. Normalmente la puerta de salida es la IP que tiene el router o el firewall o cualquier dispositivo que me dé acceso principalmente a internet. Puede ser a otra red, pero normalmente lo que damos es el acceso a internet. ¿Sí? Opcionalmente podemos agregar estos dos: DNS server, que es el servidor DNS. Recuerden que para navegar por internet y hacer la traducción de direcciones IPs a nombres y de nombres a direcciones IP se utiliza un servidor DNS. Entonces este es este es el servidor DNS que le vamos a entregar a nuestros clientes. El dominio, domain name, estos son opcionales ambos. El domain name en este caso es example y es lo que identifica a mi red por un nombre. Entonces, todas las PCs se van a ligar a este dominio, por lo cual si yo tengo una PC de nombre lugowadec, bueno, pues sería lugowadec.example.com. Ese sería el domain name. Tiene varias funcionalidades, una de ellas es la principal. Con end, el comando end, lo que va a hacer es que va a terminar la configuración y me va a retornar directamente al modo privilegiado. Entonces esta es la configuración o cómo se configura un servidor de DHCP de forma básica. Ustedes van a tener la oportunidad de practicarlo. Tengo ahí unas prácticas, son 3, las van a realizar. Y con esta explicación espero que les quede más claro cómo funciona y por qué funciona este asunto del DHCP. Para deshabilitar el DHCP, pues se utiliza el comando no service DHCP. Ese sería el comando que se utilizaría para deshabilitar pues el DHCP o la función de servidor DHCP en el router iOS. Bien, ¿cómo verificamos? Bueno, dentro de la configuración de mi cliente
porque se fijan aquí ya estoy en un Windows, yo puedo utilizar el comando que es el ipconfig-alt, ¿sí? Con lo cual voy a saber si me dio el sufijo de DNS, si me dio la dirección IP que yo esperaba, la máscara, el default gateway, quién es mi servidor de DHCP. En este caso el DHCP aquí es la dirección 10.1 y quién es mi servidor DNS. Tenemos un ejemplo de retransmisión. Normalmente le llaman DHCP Relay. Bueno, es un problemita que solucionamos, se soluciona muy fácilmente, que es el DHCP Relay. Bueno, la retransmisión de DHCP o DHCP Relay consiste en cómo un servidor que está en otro segmento de red puede resolverme direcciones IP del segmento de red en el que me encuentro. Esto ocurre porque funciona por medio de un broadcast, la petición de la retransmisión de DHCP. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Resulta que la PC1 busca un servidor de DHCP versión 4 en un entorno normal o un entorno cotidiano. Esta PC lo que va a pasar es que va a ir y va a hacer un broadcast. Va a hacer un broadcast y va a mandar la petición aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué es un broadcast? Bueno, va a mandarlo a todos los puertos del switch, excepto por el cual recibió el paquete. En este caso, no hay más que esta parte. Entonces, envía la petición a R1 o llega la petición a R1. Y R1, como es un router que incluye un firewall, lo que pasa es que dice, lo siento, no puedo reenviar las difusiones entre las redes. Esto es un problema. No es un problema, un router tiene la característica de que debe de proteger las conexiones que entran y que salen de su red. Bueno, entonces el problema sería esto, la retransmisión, que yo necesito que el router permita retransmitir esta difusión a este servidor que se encuentra acá, a cualquiera de los dos, para que a su vez me puedan resolver direcciones IP de este segmento de red. ¿Cómo configuramos ese reenvío o retransmisión? Bueno, la dirección IP de ayuda permite habilitar el router para que reenvíe las difusiones de DHCP versión 4 y funciona como retransmisión. En este caso voy a tener que utilizar en la interfaz que lo recibe, en este caso es el Giga 00. Vamos a ver en este punto, miren, a esto se refiere. En este punto voy a configurar, aquí está, miren, el Giga 00. En esta interfaz debo de configurar este comando que le estoy diciendo que redirija o permita la retransmisión de peticiones de DHCP, en este caso a la IP 11.6, que es esta que se encuentra aquí. Este servidor de DHCP es el que va a resolver las direcciones IP de este segmento. Una vez que yo le agregue esta línea al router, lo que va a pasar es que va a permitir que esta petición de la PC de una dirección IP se retransmita para acá y a su vez la va a mandar directamente con el servidor que está configurado para la retransmisión en este momento. Entonces este servidor va a contestarle al router y el router va a mandar la dirección IP a la PC1. La diferencia es que en este caso hacemos un broadcast y cuando el router hace una retransmisión ya no hace un broadcast, ya hace una comunicación unicast.
por lo cual simplemente va a mandar la petición o la retransmisión directamente al servidor involucrado o a la IP que esté dentro del reenviador. Esto es lo que ocurre en este caso. ¿Cómo se configura? De esta forma. Este comando que ven ustedes aquí es una forma en la que podemos checar que efectivamente la retransmisión está funcionando. Como nos debemos de fijar en la parte que dice helper address. ¿Quién es la retransmisión y por qué interfaz está siendo aceptada estas peticiones de retransmisión de servidores de HCP? ¿Cómo configuramos un cliente como servidor, como cliente de HCP? Bueno, recordemos, aquí hay algo que debemos recordar y que es bien importante. Esto funciona principalmente sobre lo que está basado en Ethernet. Entonces, el DHCP funciona sobre Ethernet y sobre cualquier variante o descendiente de Ethernet. Por tal motivo, solamente podemos configurar como clientes de HCP interfaces que están involucradas con Ethernet, que sea Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet. Si se fijan, las cuatro tienen involucradas las palabras Ethernet y están involucrados en el sentido de que pues funcionan mediante Ethernet. Entonces, solamente puedo configurar como cliente de un DHCP todo lo que tenga que ver con Ethernet. ¿Por qué les digo esto? Bueno, hay otro tipo de enlaces que son token ring, que son enlaces serializados, y estos enlaces no entran dentro de este contexto de que se pueden volver clientes de IP. No entran dentro de ese contexto. Entonces, solamente podemos configurar como clientes Ethernet de DHCP las interfaces Ethernet. Específicamente hablando de routers y de los Cisco. Entonces, ¿cómo configuro yo un router Cisco, una interfase como la es Giga 01, como cliente de Ethernet de un ISP? ¿Qué es un ISP? Un ISP es un proveedor de servicios de Internet. Entonces, este es, vamos a llamarlo Telmex. Telmex. O Megacable, o Avantel, AT&T, el que ustedes se le quieran decir. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente un ISP puede ser de dos tipos. Me puede dar por medio de un DHCP o me lo puede dar un manual. ¿Y a qué nos referimos con manual o con DHCP? Bueno, a la asignación de la dirección IP. Entonces el ISP me puede otorgar a mi cliente una dirección IP del tipo manual o DHCP. Manual está involucrado como estática. Me puede decir, tu dirección IP estática es la 210.1.4. Esa sería tu dirección IP estática y tú la tendrás que configurar con los parámetros que te manda el ISP. O te puede decir, ¿sabes qué? Pon como cliente de DHCP tu interfaz tal que vas a conectar conmigo y yo te voy a otorgar la dirección IP y va a ser dinámica. O sea, ¿qué quiere decir dinámica? Recuerden, puede ser como lo pasa en su casa, que les dan una dirección pública, entonces ustedes apagan el módem, vuelven a prender el módem o router o switch, como le quieran, el dispositivo que les da acceso a internet, y pues renueva la dirección IP y les da una diferente a la que tenían anteriormente. Entonces, al momento de renovar la dirección IP, cambian cosas. ¿Sí? Entonces, el cliente en este caso me está dando el servicio mediante un DHCP. ¿Cómo configuro yo un router Cisco en una interfaz Ethernet para que sea cliente de un DHCP? Entro a la configuración de la interfase, en este caso la Giga 00, defino que va a ser IP address y normalmente nosotros la manejamos aquí estática. ¿Cómo era? Manual o estática. Le ponía, pues mi dirección IP va a ser la 192.168.10.1 con máscara 255.255.255.0.
Bueno, en este caso no, en este caso le digo IP address y va a ser de forma de DHCP. No shutdown para levantar la interfase, o sea, para prenderla si está apagada. Y después de un momento, si está configurado bien el DHCP del otro extremo, me va a aparecer un mensaje como este, en el cual pues me advierte aquí varias cosas. Entre ellas me advierte la dirección IP que fue asignada vía DHCP. ¿Cuál es la dirección? Esta es la dirección. Y esta es la máscara que me otorgaron vía DHCP. ¿Cómo sé que fue vía DHCP? Aquí me lo dice. DHCP address asignada a la interfase Giga Ethernet 0 diagonal 1. ¿Cuál fue asignada? Bueno, la dirección IP tal con máscara tal. ¿Y quién me la asignó? Ah, bueno, se fue asignada al host show. ¿Sí? Termino mi configuración. ¿Cómo compruebo que esta IP es la que corresponde con la que tiene la interfaz ya asignada? Bueno, aquí está el comando show IP interface giga 01 y bueno, aquí me tiene que aparecer que la IP es esta y que la máscara de broadcast es esta y que fue determinada vía DHCP. Entonces, esa es parte de esto. ¿Cómo lo hago en un router inalámbrico como cliente de DHCP? Bueno, hay muchas formas de configuración. Estas que les he dicho configuran prácticamente cualquier cosa. El caso de este específico no viene en ninguna de las prácticas. Es la primera vez que aparece en una cuestión de Cisco como tal. Entonces, yo pienso que haré un video acerca de cómo practicar esta configuración en los portales cautivos o en los portales de routers inalámbricos que pueden vender normalmente. Todos se configuran de la misma manera. Si se fijan, aquí me aparece una carátula del de Linksys de Cisco, muy sencillita. Pero bueno, pues tiene una configuración. Esta parte que me aparece aquí solamente es para configurar como cliente. Los routers Cisco o Linksys inalámbricos tienen normalmente 5 puertos del tipo Ethernet en formato RJ45. Pero bueno, 4 son para una red LAN y uno específicamente está marcado de otro color y dice internet o dice WLAN o puede decir pues sí, WLAN que es WAN o WAN puede decir también. ¿Sí? Que ese es el puerto donde se conectaría mi cable de internet y tomaría una dirección IP y pues por esa misma dirección IP toda la demás red podría salir, pero ese es otro cantar. Es una configuración de un router inalámbrico. Vamos a verlo en alguna práctica después. Tareas para la solución de problemas. Bueno, pues resolver conflictos de dirección. ¿Cuáles son los conflictos de dirección? Los que les comentaba que pueden existir. ¿Qué son conflictos de dirección? Bueno, que alguien ya está usando la dirección que el servidor de DHCP quiere asignar. Tarea 2, verificar la conectividad física. Bueno, pues que no haya conectores dañados, que el cable esté bien hecho, que todas las puntas estén funcionando. Es parte de probar la parte física, ¿no? Que el dispositivo esté encendido, por tonto que parezca, sí, pues, esa que parece, o sea, por cualquier tontería que parezca, pues probar que los dispositivos, que la computadora esté prendida, cosas de ese tipo, ¿no? Probar con una dirección estática. En caso de que no funcione el DHCP, bueno, voy a ponérsela, se la tecleo estáticamente y hacer pings o trazas para verificar que esté funcionando. Verificar la configuración en el puerto del switch si esto no funcionara. Probar desde la misma subred o la VLAN en la que estás. Comandos que nos ayudan para verificar la retransmisión. Bueno, en el show running configs hay una sección, normalmente es la interfase gigabit, ¿sí?
o la interfaz que está configurada para la retransmisión. Depuración. Bueno, en la ilustración se muestra una ACL extendida que permite solamente paquetes del puerto destino UDP del 67 y 68. Estos son los puertos típicos que utilizan los clientes y los servidores de HCP versión 4 al enviar paquetes de HCP versión 4. Se utiliza una ACL extendida con el comando debug ippackage para mostrar solo mensajes del IPv4. Bueno, utilizando debug, este es una buena herramienta si la saben utilizar. Es muy mala herramienta si tenemos problemas serios. ¿Por qué? Aquí me está hablando de un problema con unas ACLs. Recuerden que cuando hay retransmisión tiene que pasar por un router. Al momento de pasar por un router normalmente tiene firewalls y tiene reglas tanto de acceso como de salida. Estas reglas no pueden ser violadas a menos de que el administrador haga una lista de control de acceso, que eso es lo que significa una ACL, que permita o deniegue cierto tráfico. Si tú utilizas el comando debug IP de HCP Server Events y hay un problemita serio con el de HCP, el problema es que te va a trabar la consola. Va a estar mostrándote continuamente mensajes y mensajes de error del problema que tienes y no te va a permitir salir. Entonces hay un truco ahí muy utilizado, que es tener ahí como que el no debug IP de todo esto, todo lo que es este comando, anteponiendo un no, pero en un bloc de notas para que lo teclees de una sola vez y que te suspenda la terminal, porque no te va a dar chance de hacer nada después, ¿no? O sea, de que lo quieras teclear tu mano no te va a permitir, porque te va a estar mandando puros mensajes como cuáles. Todos estos pueden ser mensajes de error que te ayudan a saber pues cuál es el problema, ¿no? Pero bueno, aquí hay que checar las ACL si las hiciste y utilizar esto con cuidado de haber un problema. Bueno, por mi parte este es el tema 7. Espero haberlo cubierto. Les comento que hay unas prácticas que voy a agregar con este video explicativo y espero que ustedes por favor pues concluyan este tema haciendo las prácticas que están o que van con este material y bueno, pues que tengan un excelente día.